Cuando el embajador humano dio un paso adelante y dijo, «Atacaste nuestro hogar», la sala quedó en silencio absoluto. Nadie estaba preparado para lo que seguiría. La furia de la humanidad, cultivada a lo largo de siglos de supervivencia, estaba a punto de desatarse y el destino de la galaxia pendía de un hilo. El Consejo Galáctico estaba lleno de tensión mientras los representantes de las civilizaciones más poderosas se reunían para discutir un momento histórico. Entre ellos, se encontraba el embajador humano, que representaba al imperio terrestre. Su presencia generaba incomodidad. Algunos lo observaban con curiosidad, mientras que otros evitaban mirarlo directamente. Su rostro era tranquilo, pero su mirada transmitía una firmeza que intimidaba incluso a los más seguros. Había llegado para negociar el tratado que integraría a la humanidad en la Unión Galáctica, una alianza de civilizaciones avanzadas. El presidente del Consejo, un alienígena de aspecto venerable, tomó la palabra para dar inicio a la reunión. Dio la bienvenida al embajador humano, destacando la importancia del tratado que estaba a punto de firmarse. Explicó que era un paso hacia la paz y la cooperación entre especies. Mientras hablaba, algunos delegados parecían estar de acuerdo, pero otros no podían ocultar su descontento. Entre ellos, un representante reptiliano mostró su desdén de manera evidente. Finalmente, cuando el documento fue presentado para ser firmado, este delegado se levantó con un gesto de desprecio. Con una voz cargada de ira, el reptiliano acusó a los humanos de ser bárbaros. Recordó cómo sus planetas habían sufrido a manos de las máquinas de guerra humanas. Declaró que no podía aceptar que los humanos, a quienes consideraba salvajes, fueran tratados como iguales. Sus palabras resonaron en la sala, causando un silencio incómodo. Mientras algunos delegados miraban al reptiliano con desaprobación, otros parecían compartir su opinión, aunque no se atrevieron a expresarlo abiertamente. El embajador humano escuchó las acusaciones en silencio, sin cambiar su expresión. Cuando el reptiliano terminó de hablar, el embajador simplemente respondió con firmeza, «Atacaron la Tierra». Su voz era baja, pero clara, y sus palabras llenaron el espacio con un peso que no se podía ignorar. Aunque el reptiliano intentó interrumpirlo nuevamente, el embajador continuó. Explicó cómo, antes del ataque a la Tierra, la humanidad estaba dividida. Países y corporaciones competían entre sí, peleando por recursos y poder. Pero todo cambió cuando fueron atacados. El ataque a la Tierra había sido un punto de inflexión. Los humanos, enfrentando una amenaza externa, dejaron de lado sus diferencias y se unieron como nunca antes. El embajador destacó cómo ese evento trágico no solo unió a la humanidad, sino que también la hizo más fuerte. Con una voz que transmitía tanto dolor como determinación, recordó las vidas humanas perdidas en el ataque y el sufrimiento que dejó atrás. Sin embargo, también mencionó cómo ese sacrificio llevó a la humanidad a avanzar, creando tecnologías y estrategias que aseguraran que nunca más serían vulnerables. El embajador tomó un momento para respirar profundamente antes de continuar. Señaló que las reglas de guerra que la humanidad había desarrollado a lo largo de su historia eran un reflejo de su pasado violento. Explicó que estas reglas existían para protegerse de sí mismos, para evitar que repitieran los errores que casi los llevaron a su autodestrucción. Sin embargo, subrayó que estas reglas nunca consideraron cómo actuar frente a una fuerza alienígena que atacara su mundo natal. La sala permaneció en silencio mientras sus palabras resonaban, dejando en claro que la humanidad había respondido como lo haría cualquier especie en su posición, con fuerza. Mientras hablaba, el embajador no solo defendió las acciones de la humanidad, sino que también desafió a los presentes. Preguntó a los delegados cómo esperaban que los humanos reaccionaran ante un ataque a su hogar. ¿Deberían haberse quedado de brazos cruzados mientras los destruían? ¿Deberían haber permitido que los pisotearan sin luchar? Su mirada recorrió la sala, enfrentándose a cada representante, como si buscara respuestas en sus ojos. La incomodidad era palpable, pero nadie se atrevió a responder.
El embajador recogió el tratado que había sido arrojado al suelo y lo colocó de nuevo sobre la mesa. Con un gesto firme, lo empujó hacia el reptiliano que había hablado en su contra. Este tratado nos obliga a todos a seguir las mismas reglas que nosotros mismos nos hemos impuesto, dijo. Si no lo firmas, aprenderás de primera mano por qué necesitamos estas reglas. Sus palabras eran claras, directas y llenas de una fuerza que no podía ser ignorada. Aunque el reptiliano intentó mantener su postura desafiante, finalmente bajó la mirada y firmó el documento con manos temblorosas. El embajador tomó el tratado y se despidió brevemente de los delegados. Su misión estaba cumplida, al menos por ahora. Mientras salía de la sala, los murmullos comenzaron a llenar el espacio. Algunos delegados expresaron su descontento por permitir que los humanos se unieran a la Unión Galáctica, mientras que otros admitieron en voz baja que no tenían otra opción. Una frase quedó grabada en la mente de muchos: es más seguro tenerlos dentro de la Unión que enfrentarlos fuera de ella. Aunque los humanos habían sido aceptados oficialmente, la desconfianza y el miedo seguían presentes. La humanidad había dado un paso importante en el escenario galáctico, pero el embajador sabía que el camino por delante sería difícil. Ganarse la confianza de las otras especies requeriría tiempo, esfuerzo y, sobre todo, resultados. Mientras caminaba por los pasillos del edificio del Consejo, pensaba en las oportunidades y desafíos que les esperaban. Aunque la Unión Galáctica los había aceptado, aún había un largo camino por recorrer para demostrar que los humanos no solo eran guerreros, sino también aliados valiosos. La historia del ataque a la Tierra era algo que ningún humano olvidaría jamás. Todo comenzó cuando una flota alienígena apareció de la nada, disparando sin previo aviso. En cuestión de horas, las principales ciudades del planeta fueron reducidas a escombros. La humanidad, que hasta ese momento estaba dividida en naciones y alianzas, quedó en shock. Cada país intentó defenderse por su cuenta, pero el enemigo era implacable. La destrucción no discriminaba. Familias fueron separadas, comunidades enteras fueron aniquiladas, y la tierra ardía bajo el peso de un enemigo que no mostraba piedad. En medio de ese caos, algo cambió. La humanidad, acostumbrada a pelear entre sí por recursos, territorio o poder, encontró un enemigo común. Por primera vez en la historia, las diferencias políticas, religiosas y culturales dejaron de importar. Líderes que apenas se toleraban se reunieron en un mismo lugar, buscando una manera de sobrevivir. Científicos, soldados y estrategas de todas las naciones unieron sus fuerzas. La humanidad dejó de ser un mosaico de intereses separados y se convirtió en una sola entidad, la especie humana. Este ataque, aunque devastador, también despertó algo dentro de las personas. La desesperación y la ira se transformaron en determinación. Los científicos trabajaron sin descanso, desarrollando nuevas tecnologías de defensa y ataque. Las fábricas comenzaron a producir armas y naves espaciales a una velocidad nunca antes vista. Los soldados se entrenaron en estrategias que jamás habían imaginado usar. Todo estaba dirigido a un solo objetivo: defender su hogar y asegurarse de que algo así nunca volviera a suceder. El contraataque humano fue rápido y brutal. Una vez que lograron identificar la base de operaciones del enemigo, no mostraron misericordia. Usaron cada recurso disponible, cada nueva arma, cada táctica recién creada. El enemigo, que había subestimado a la humanidad, no estaba preparado para la furia que enfrentaron. La flota alienígena fue destruida, y sus colonias más cercanas fueron atacadas como represalia. Para los humanos, esto no era solo una guerra, era una cuestión de supervivencia. Habían sido atacados sin provocación y estaban decididos a enviar un mensaje claro: no somos presas fáciles. Sin embargo, la victoria tuvo un precio. Aunque los humanos habían logrado expulsar a los invasores y ganar la batalla, las cicatrices de ese conflicto quedaron profundamente grabadas en la Tierra. Millones de vidas se perdieron, y la reconstrucción del planeta tardaría décadas. Pero lo que más marcó a la humanidad fue el cambio en su perspectiva.
Ya no podían permitirse pensar en términos de fronteras o naciones. Ahora entendían que, en el vasto universo, eran una sola especie luchando por sobrevivir en un entorno hostil. A medida que la humanidad comenzó a expandirse más allá de su sistema solar, el recuerdo de ese ataque nunca los abandonó. Cada nueva colonia establecida, cada nuevo planeta explorado, llevaba consigo las lecciones aprendidas de ese conflicto. Las naves espaciales humanas no solo estaban equipadas con tecnología avanzada, también estaban cargadas con la determinación de nunca volver a ser tomados por sorpresa. El ataque a la Tierra no solo había unido a los humanos, sino que los había impulsado a prepararse para cualquier futuro desafío. Sin embargo, esta unión y fortaleza no pasaron desapercibidas para otras civilizaciones galácticas. Muchas especies comenzaron a observar a los humanos con cautela. Aunque admiraban su capacidad para unirse y superar la adversidad, también temían su potencial destructivo. Los rumores de lo que los humanos habían hecho en respuesta al ataque a la Tierra se extendieron por la galaxia. Algunos los consideraban héroes, mientras que otros los veían como una amenaza. El embajador humano, al contar esta historia durante las reuniones del Consejo Galáctico, no buscaba justificar la brutalidad de las acciones humanas. En su lugar, quería que las otras especies entendieran el porqué detrás de esas acciones. No pedimos esta guerra, solía decir. Pero cuando llegó a nuestra puerta, no tuvimos otra opción. Aprendimos a luchar para sobrevivir, y eso es algo que nunca olvidaremos. Estas palabras resonaban profundamente, especialmente entre aquellos que aún dudaban de las intenciones humanas. Mientras los humanos continuaban expandiéndose y estableciendo relaciones con otras civilizaciones, su pasado seguía siendo un tema de debate. Algunas especies creían que los humanos podían ser aliados valiosos, capaces de liderar esfuerzos conjuntos para resolver problemas galácticos. Otras, sin embargo, temían que su historia violenta fuera un reflejo de lo que podrían hacer si se les provocaba nuevamente. A pesar de estas divisiones, la humanidad permaneció firme en su compromiso de demostrar que podía ser más que una especie guerrera. Invertían tiempo y recursos en iniciativas científicas, culturales y diplomáticas, buscando construir un futuro de cooperación. Pero al mismo tiempo, nunca bajaron la guardia. El recuerdo del ataque a la Tierra les recordaba constantemente que el universo podía ser despiadado y que solo los preparados sobrevivirían. Tras los intensos debates en el Consejo Galáctico, el tratado que determinaría el lugar de la humanidad en la unión de civilizaciones quedó en el centro de todas las discusiones. Para algunos representantes, la idea de aceptar a los humanos como iguales era impensable. Para otros, el temor a lo que sucedería si los humanos eran rechazados era suficiente para convencerlos de firmar. El ambiente estaba cargado de tensión, y cada palabra del embajador humano resonaba como un desafío directo a los valores y principios de la Unión. Las acusaciones contra la humanidad no tardaron en llegar. Delegados de diferentes especies señalaron las acciones de los humanos durante sus conflictos pasados, calificándolos de salvajes e impredecibles. El representante reptiliano, particularmente hostil, insistió en que los humanos no tenían cabida en un grupo que valoraba la civilización y la cooperación. Son una especie que solo entiende la violencia, declaró. No hay garantías de que respeten este tratado o nuestras leyes. Hoy están aquí como aliados, pero mañana podrían volverse contra nosotros. El embajador humano, manteniendo su postura firme, escuchó pacientemente cada acusación. Luego, con una voz clara y medida, respondió: entiendo sus preocupaciones. La humanidad no tiene un pasado perfecto, y no pretenderemos lo contrario. Pero si estamos aquí hoy es porque hemos aprendido de nuestros errores. Nuestras acciones no se basan en impulsos, sino en supervivencia. Atacamos cuando fuimos atacados. Nos defendimos cuando no había otra opción. Y ahora estamos aquí porque creemos que la cooperación es la única forma de garantizar la paz. Sus palabras dividieron aún más a la sala. Algunos representantes asintieron en silencio, reconociendo la lógica detrás de sus argumentos, mientras que otros murmuraban entre ellos.
cuestionando si esas palabras eran sinceras o simplemente una estrategia diplomática. El embajador no dejó que las dudas lo distrajeran. Continuó explicando cómo las reglas de guerra de la humanidad no eran solo un conjunto de leyes arbitrarias, sino el resultado de siglos de conflictos internos. Creamos estas reglas porque nos dimos cuenta de que, sin límites, nos destruiríamos a nosotros mismos. Pero esas mismas reglas no fueron diseñadas para lidiar con una fuerza externa que atacara nuestro hogar. Si nuestra respuesta fue brutal, es porque no podíamos permitirnos fallar. A medida que el debate avanzaba, surgieron voces en defensa de la humanidad. Un delegado de una especie pacífica que había trabajado con los humanos en proyectos científicos destacó su capacidad para colaborar y compartir conocimientos. Sí, son una especie intensa, pero también son adaptables y creativos. Su llegada a la Unión podría fortalecer nuestra capacidad para enfrentar desafíos que ninguno de nosotros puede resolver solo. Esta perspectiva fue respaldada por otros que habían interactuado con los humanos en contextos diplomáticos y culturales. Se mencionaron ejemplos de avances tecnológicos y científicos que habían resultado de la colaboración con humanos. Sin embargo, estos testimonios positivos apenas lograron equilibrar el peso de las acusaciones y el miedo que muchos sentían. El embajador humano sabía que, aunque algunos estaban dispuestos a aceptar a la humanidad, el camino hacia la verdadera integración sería largo y lleno de obstáculos. El momento decisivo llegó cuando el tratado fue presentado para su firma. Uno a uno, los delegados comenzaron a estampar sus marcas en el documento. Algunos lo hicieron con evidente reticencia, murmurando su descontento mientras firmaban. Otros, con miradas sombrías, firmaron sin decir una palabra, conscientes de que no había otra opción. Cuando el documento llegó al delegado reptiliano, éste lo miró con disgusto antes de arrojarlo al suelo nuevamente. Esto es un error, declaró con furia. Los humanos no respetarán este tratado. Son una amenaza para todos nosotros. El embajador recogió el tratado del suelo con calma, lo colocó nuevamente sobre la mesa y miró directamente al reptiliano. Este tratado no es una solicitud. Es una promesa de lo que estamos dispuestos a hacer para garantizar la paz. Pero si se niegan a firmarlo, sepan que estamos preparados para enfrentarnos a cualquier desafío que nos presenten. No pedimos estar aquí. Estamos aquí porque el universo nos obligó a adaptarnos, a luchar y a sobrevivir. Y no retrocederemos. El tono del embajador no dejó lugar a dudas. Su determinación era evidente y la sala quedó en silencio. Finalmente, con una expresión de derrota, el delegado reptiliano firmó el tratado, aunque su mirada seguía reflejando resentimiento. Con el documento completo, el embajador humano dio un paso atrás, lo tomó bajo el brazo y se dirigió hacia la puerta. Nuestro trabajo aquí ha terminado, dijo con una voz firme pero neutral. Gracias por su tiempo. Espero que podamos construir un futuro mejor juntos. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el silencio en la sala se rompió con murmullos y discusiones. Algunos delegados expresaron su preocupación por haber permitido que los humanos se unieran a la Unión. Son demasiado peligrosos, dijo uno. Deberíamos haberlos rechazado, sin importar las consecuencias. Otro respondió, ¿y pagar el precio de enfrentarnos a ellos? No estamos en posición de sobrevivir a una guerra contra una especie tan desesperada por sobrevivir. Mientras los debates continuaban en la sala, el embajador caminaba por los pasillos del edificio del Consejo. Sabía que, aunque el tratado había sido firmado, el verdadero trabajo apenas comenzaba. Ganarse la confianza de las demás especies sería un proceso lento y complicado. A su lado, su asistente comentó con cautela, ¿cree que cumplirán con el tratado? El embajador respondió con un suspiro, lo cumplirán porque no tienen otra opción. Pero nuestra tarea es demostrar que no somos solo guerreros. Debemos mostrarles que también podemos ser constructores de paz. Este tratado representaba una victoria, pero también un recordatorio de los desafíos que la humanidad enfrentaría en su camino hacia la integración galáctica.
La firma del documento no marcaba el final de la tensión, sino el inicio de un esfuerzo constante para demostrar que la humanidad podía ser algo más que una especie que luchaba por sobrevivir. Después de la firma del tratado, comenzó un nuevo capítulo para la humanidad. El Imperio Terrestre, ahora miembro oficial de la Unión Galáctica, tenía la oportunidad de demostrar que podía ser más que una especie marcada por la guerra. Sin embargo, el camino hacia la aceptación y la cooperación no sería sencillo. Las dudas y temores de los otros delegados seguían presentes, y muchas civilizaciones observaban cada movimiento humano con una mezcla de desconfianza y precaución. El primer paso fue establecer embajadas humanas en los planetas más influyentes de la Unión. Estas embajadas no solo servían como puntos de contacto diplomático, sino también como símbolos del compromiso de la humanidad con la paz y la colaboración. Los embajadores humanos trabajaron incansablemente para construir relaciones con las especies anfitrionas, participando en reuniones, festivales culturales y debates científicos. Aunque los primeros meses fueron difíciles, poco a poco comenzaron a surgir pequeños avances. Uno de los proyectos más destacados fue la creación de un centro de investigación conjunto en el planeta ***Sixer ***, famoso por su núcleo geotérmico activo. Científicos humanos y sixianos unieron fuerzas para estudiar las propiedades únicas de este planeta, lo que resultó en avances significativos en la generación de energía. Estos descubrimientos no solo beneficiaron a las dos especies involucradas, sino que también fueron compartidos con otras civilizaciones de la Unión. Este gesto ayudó a cambiar la percepción de algunos sobre los humanos, mostrando que podían contribuir al bienestar colectivo. En el planeta ***Merida ***, conocido por su rica biodiversidad. Expertos humanos en agricultura trabajaron junto a botánicos locales para desarrollar cultivos más resistentes y adaptables a climas extremos. Este esfuerzo conjunto ayudó a aliviar la escasez de alimentos en varias regiones de la Unión, ganando a los humanos aliados entre las especies más vulnerables. Sin embargo, no todas las interacciones fueron exitosas. En el planeta industrial ***Draer surgió un conflicto entre mineros humanos y locales. Los ***Draan una especie ferozmente territorial, sospechaban que los humanos querían apropiarse de sus recursos. Las tensiones casi estallaron en violencia, pero semanas de negociaciones lideradas por el embajador humano lograron evitar una crisis. Mientras tanto, en la Tierra, los efectos de unirse a la Unión Galáctica eran evidentes. Las principales ciudades del planeta se convirtieron en centros de comercio y cultura intergaláctica. Visitantes alienígenas llegaban para conocer más sobre la humanidad, mientras los humanos descubrían las maravillas culturales y tecnológicas de otras especies. En la capital, Nueva Ginebra el Consejo Terrestre se reunió para discutir los siguientes pasos en este nuevo escenario galáctico. La presidenta Eleanor Weiss una diplomática experimentada, destacó los logros iniciales, pero advirtió sobre la necesidad de permanecer vigilantes. No debemos olvidar que todavía somos vistos con sospecha, dijo Weiss durante una reunión con su equipo. Hemos dado pasos importantes, pero aún queda mucho por hacer. Nuestra integración en la Unión no está garantizada. Necesitamos demostrar, una y otra vez, que somos más que una especie que lucha por sobrevivir. Debemos ser constructores de puentes, no solo defensores. El embajador John Edward quien había liderado las negociaciones del tratado, propuso expandir los esfuerzos humanitarios de la humanidad. Hay muchos mundos en la Unión que enfrentan pobreza, enfermedades y desastres ambientales. Tenemos los recursos y la experiencia para ayudarlos. Si mostramos que podemos ser una fuerza para el bien, podemos cambiar la percepción que tienen de nosotros. La presidenta Weiss estuvo de acuerdo y asignó más fondos a estas iniciativas. En los meses que siguieron, la humanidad lideró misiones humanitarias en varios mundos. En el planeta ***Talasa ***,
Ingenieros humanos colaboraron con científicos locales para desarrollar hábitats submarinos avanzados que permitieron a ambas especies explorar las profundidades del océano. En **Arcturus prime **, se estableció un centro médico conjunto que logró avances en la cura de enfermedades previamente incurables. Estos esfuerzos no solo mejoraron la vida de millones, sino que también fortalecieron las alianzas humanas dentro de la Unión. Sin embargo, los retos persistieron. Algunos delegados en el Consejo Galáctico seguían desconfiando de la humanidad, y había especies que veían a los humanos como una amenaza potencial. Rumores de conspiraciones y alianzas secretas en contra de la humanidad comenzaron a circular, pero no había pruebas concretas. Este ambiente de desconfianza obligó a los líderes humanos a mantenerse atentos, asegurándose de no dar motivos para alimentar esos temores. La cultura también jugó un papel importante en la integración de la humanidad. Músicos, artistas y escritores humanos comenzaron a compartir su trabajo con la galaxia, mientras que artistas alienígenas visitaron la Tierra para mostrar su creatividad única. Estas interacciones culturales ayudaron a reducir las barreras entre las especies, fomentando un mayor entendimiento y respeto mutuo. En eventos intergalácticos, humanos y alienígenas se reunían para celebrar sus diferencias y descubrir sus similitudes. Sin embargo, no todas las iniciativas culturales fueron exitosas. En algunos mundos, las diferencias culturales eran demasiado grandes para superarse rápidamente. Hubo malentendidos que llevaron a tensiones momentáneas, pero los diplomáticos humanos trabajaron arduamente para resolver estos problemas antes de que se convirtieran en conflictos mayores. Estas experiencias les recordaron que la integración no sería fácil ni rápida, pero también demostraron que el esfuerzo valía la pena. A pesar de los logros alcanzados, la humanidad no bajó la guardia. El recuerdo del ataque a la Tierra seguía siendo una lección constante. Las fuerzas de defensa terrestre continuaron mejorando sus capacidades, asegurándose de que la humanidad estuviera preparada para cualquier amenaza futura. Este equilibrio entre diplomacia y defensa se convirtió en el pilar de la estrategia humana dentro de la Unión. Mientras la humanidad avanzaba, el embajador Edward reflexionaba sobre lo lejos que habían llegado desde ese primer encuentro hostil con civilizaciones alienígenas. En una conversación con su asistente, María Sánchez, expresó tanto su orgullo como su cautela. Hemos logrado mucho, pero esto es solo el principio. La verdadera aceptación llevará generaciones. Lo importante es que no nos detengamos. Debemos seguir demostrando que podemos ser aliados valiosos, no enemigos. María asintió, compartiendo su determinación. Estamos construyendo algo grande, algo que podría cambiar el curso de la historia galáctica. Y aunque será difícil, creo que podemos lograrlo. Con cada paso adelante, la humanidad comenzó a escribir un nuevo capítulo en su historia, uno donde no solo eran sobrevivientes, sino también visionarios y constructores de un futuro compartido. Sin embargo, sabían que el camino hacia la verdadera aceptación estaba lleno de desafíos, y estaban listos para enfrentarlos. Con la firma del tratado con los **Andor **, la humanidad logró evitar un conflicto que podría haber destruido el frágil equilibrio alcanzado en la Unión Galáctica. Sin embargo, este logro no marcó el fin de las tensiones. Las especies más hostiles aún veían a los humanos como una amenaza, y las alianzas recién formadas seguían siendo inestables. Para la humanidad, este no era un momento para relajarse, sino para redoblar esfuerzos en su misión de demostrar que eran más que una especie forjada por la guerra. En la Tierra, los líderes del Imperio Terrestre se reunieron en la capital, Nueva Ginebra para discutir los próximos pasos. La presidenta Eleanor Weiss presidió la sesión con su característica determinación, enfatizando que la diplomacia debía seguir siendo la prioridad. El conflicto con los Andor fue una advertencia, dijo Weiss. Hemos ganado tiempo, pero no hemos ganado su confianza. Necesitamos fortalecer nuestras relaciones con las demás especies y mostrarles que somos un valor añadido, no una amenaza.
El embajador John Edward quien había liderado las negociaciones con los Andor, presentó un plan de acción. Proponía ampliar los proyectos científicos y humanitarios en colaboración con otras especies, estableciendo conexiones que fortalecieran los lazos culturales y económicos. No podemos permitir que los temores y prejuicios hacia nosotros se enraícen más, dijo Edward. Cada misión exitosa, cada vida que mejoremos, será un paso más hacia un futuro más estable. Bajo esta estrategia, la humanidad comenzó una serie de nuevas iniciativas. En Arcturus Prime los médicos humanos colaboraron con investigadores alienígenas para encontrar soluciones a enfermedades que habían devastado a varias especies. Los avances no solo salvaron vidas, sino que también demostraron la capacidad de la humanidad para aportar algo positivo. En el planeta Talasa ingenieros humanos y científicos locales trabajaron juntos para desarrollar hábitats submarinos avanzados, permitiendo una exploración más profunda de los océanos y una gestión sostenible de los recursos. A pesar de estos éxitos, las tensiones no desaparecieron. En el Consejo Galáctico, algunos delegados aún cuestionaban la presencia de la humanidad. Un representante de una especie particularmente conservadora declaró, la humanidad solo sabe cómo luchar. Incluso sus esfuerzos diplomáticos son una extensión de su estrategia para ganar poder. Estas palabras reflejaban un sentimiento compartido por muchos, y los humanos sabían que ganar la aceptación total sería una tarea a largo plazo. Sin embargo, no todos en la Unión Galáctica compartían esta perspectiva negativa. Algunas especies comenzaron a ver a los humanos como aliados estratégicos en un universo cada vez más impredecible. Un representante del Consejo Sixin destacó cómo los avances tecnológicos de la humanidad habían beneficiado a múltiples planetas. Sí, tienen un pasado violento, admitió. Pero ese pasado también les ha enseñado a adaptarse, a superar desafíos y a compartir sus conocimientos con otros. En paralelo a estos logros, la humanidad también enfrentaba desafíos internos. La integración cultural no era un proceso fácil. En la Tierra, las grandes ciudades se habían convertido en centros multiculturales donde humanos y alienígenas convivían. Aunque muchos disfrutaban de la riqueza cultural que esto traía, también había quienes se resistían al cambio. Los líderes humanos trabajaron incansablemente para fomentar la unidad, recordando a su gente que la diversidad era una fortaleza, no una debilidad. Mientras tanto, en las estrellas, los Andor seguían siendo una fuente de incertidumbre. Aunque su tratado con la humanidad había evitado la guerra, su líder, el señor de la guerra Kak continuaba viendo a los humanos con desconfianza. Desde su fortaleza en Sandor, monitoreaba cuidadosamente los movimientos del imperio terrestre, convencido de que cualquier signo de debilidad sería aprovechado por ellos. No debemos bajar la guardia, advirtió a su consejo. Los humanos son astutos. Nos sonríen ahora, pero no dudarán en atacarnos si creen que pueden ganar. Esta desconfianza mutua llevó a una vigilancia constante. Los humanos, aunque comprometidos con la paz, no descuidaron su preparación militar. Las fuerzas de defensa terrestre continuaron mejorando sus naves y sistemas de combate, asegurándose de estar listos para cualquier amenaza. El equilibrio entre la diplomacia y la defensa se convirtió en el núcleo de la estrategia humana. A medida que pasaron los años, la humanidad comenzó a consolidar su lugar en la Unión Galáctica. Los avances tecnológicos y los proyectos conjuntos con otras especies demostraron que podían contribuir significativamente al progreso colectivo. Sin embargo, también enfrentaron momentos de crisis que pusieron a prueba su compromiso con la paz. En un planeta minero cercano a Sandor, un malentendido sobre derechos de explotación casi llevó a un enfrentamiento. Fue necesaria la intervención directa de Edward para calmar la situación, recordando a ambas partes que la guerra no era la solución. En la Tierra, la presidenta Weiss, junto con Edward, reflexionó sobre estos desafíos durante una reunión privada. Estamos construyendo algo grande, dijo Weiss.
Pero cada paso adelante parece venir con 2 pasos de resistencia. Edward asintió. Eso es natural. Cambiar percepciones y superar siglos de desconfianza no ocurre de la noche a la mañana. Pero lo que importa es que sigamos avanzando, sin importar cuán difícil sea el camino. A pesar de los obstáculos, los logros humanos comenzaron a cambiar lentamente la narrativa galáctica. En eventos culturales y científicos, los humanos eran cada vez más vistos como colaboradores en lugar de enemigos potenciales. En una exposición intergaláctica, la música y el arte humanos capturaron la imaginación de especies que nunca antes habían interactuado con ellos. Estas conexiones culturales ayudaron a reducir las barreras y a crear una base de entendimiento mutuo. Al final de este periodo, el embajador Edward se encontraba nuevamente en el balcón de la embajada terrestre en la capital galáctica. Miraba las estrellas, recordando cómo la humanidad había comenzado su viaje en la Unión, temida, rechazada y juzgada por su historia. Pero ahora, aunque quedaba mucho por hacer, había motivos para la esperanza. Hemos demostrado que podemos ser más que guerreros, pensó. Ahora debemos demostrar que podemos ser líderes. Cuando llegó la hora de dar su próximo discurso en el Consejo Galáctico, Edward caminó hacia el gran salón con confianza. Las miradas de los representantes de todas las especies se volvieron hacia él mientras tomaba la palabra. Honrados delegados, comenzó, la humanidad no está aquí para dominar ni para dividir. Estamos aquí para construir. Para demostrar que, incluso en un universo tan vasto y diverso, la cooperación puede superar cualquier desafío. Este es nuestro compromiso con ustedes, con todos nosotros. El aplauso que siguió no fue unánime, pero fue significativo. Representaba un cambio, pequeño pero importante, en cómo la humanidad era percibida. El camino hacia la verdadera aceptación aún sería largo y lleno de desafíos, pero los humanos estaban preparados. Porque, como Edward había dicho, eran una especie que sabía cómo sobrevivir, adaptarse y, sobre todo, construir un futuro mejor.